Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola a todos, damas y caballeros. ¿De qué tamaño es el impacto económico de la pandemia en Honduras? ¿Cómo podremos superar este tremendo tropiezo para el aparato productivo nacional? ¿Cuál debe ser el enfoque de la economía en el debate político de este año electoral? Nos acercaremos, sin ninguna duda, a encontrar respuestas a estas inquietantes preguntas. Hoy, aprovechándonos de la gentil presencia en el foro del presidente del Colegio Hondureño de Economistas, el licenciado Elmis Cárdenas Villalobos, que tiene la gentileza de acompañarnos. Licenciado Cárdenas, bienvenido al programa Vanegas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo acá para que conversemos y, como diría usted, las cuentas claras. No solamente voy a preguntarle algunas cosas, sino pretendo, con este lienzo y este lápiz en mis manos, hacer algo aquí para honrarlo. ¿Qué le parece? Me parece fantástico. ¿Quiere ponerle alguna condición a la caricatura para que tengamos las cosas así muy claritas? No, ninguna. Siéntase en toda la libertad. Muy bien, entonces voy a proceder a elaborar un dibujo de nuestro interlocutor, como siempre hacemos en el programa Vanegas cada fin de semana. Hoy con el presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Es así que se escribe el nombre del colegio, ¿no? No Colegio de Economistas de Honduras, sino Colegio Hondureño de Economistas. Es correcto, así. Es decir, las siglas vienen siendo así como CHE. Che, sí, el Che. De hecho, lo conocemos internamente como el Che. El CHE. Hablamos de Che. ¿Por el Che Guevara no? No, podría ser la coincidencia en su creación, porque sí estaba todavía muy más vigente todavía muy de moda el Che Guevara en aquellos tiempos. Sí. Muy bien. Don Elmis, ¿nombre singular tiene usted? Sí, fíjense, no sé, mi papá, entre mi papá y el secretario municipal, usted sabe que ahí ocurren cosas. Sí, no, casi no he encontrado. ¿A dónde lo inscribieron? En Progreso, yo soy de Progreso. Usted del Progreso. De la zona norte. Don Elmis, no conozco otra persona que tenga ese nombre Sí, singular. Mire, yo conozco como 2 personas más nomás. Ya, muy bien. Qué bueno. Don Elmis, una cuestión así como de entrada para nuestra conversación y enfocarnos en la situación económica del país ahora y con vistas al futuro. ¿De qué valor es la factura de la pandemia? Y se entiende que la pandemia, creo que el impacto fue más o menos de 8% negativo, es decir, la economía cayó 8 puntos en 2020 y creo que se le sumarían como 1.9 o 2 puntos más por los fenómenos naturales. Caímos más o menos en un 10% en economía. ¿Desde dónde? ¿Desde qué escalón? Desde más o menos 25.000 millones de dólares que teníamos en el 2029, más o menos. Caímos más o menos 2.500 millones de dólares. ¿Y el decrecimiento? El decrecimiento fue de 10%. Sí, pero digo, en porcentajes, porque me está hablando de valores absolutos, 20.000 millones. El porcentaje del decrecimiento. Sí, digamos 10% en total, digamos, más o menos. ¿Eso nunca se había experimentado? No. De hecho, el impacto más reciente, había sido, en los fenómenos naturales, cuando el Mitch, y caímos más o menos 2.9%. Incluso con la crisis financiera 2008 y la crisis interna 2009, también caímos cerca de 3%, pero nunca a estos niveles. ¿En qué condiciones estaba la economía hondureña cuando se precipitó la pandemia? Mire, veníamos a más o menos lo que los economistas llamamos en desaceleración, es decir, veníamos creciendo, pero cada vez menos. Más lentamente. Sí, exactamente. Veníamos de un 4.8% a 3.9, 3.2, veníamos en esa ruta y realmente eso resultado también de fenómenos internacionales. La economía hondureña depende mucho de la economía internacional. Internacionalmente también se venía en ese proceso. De hecho, las economías desarrolladas estaban creciendo alrededor de un 2%.
y eran más o menos los que llamamos los BRICS, que está compuesto por Brasil, Rusia, India, China, economías emergentes. Singapur. Las economías emergentes eran las que estaban sosteniendo el flujo internacional de la economía. Por eso nosotros no habíamos sentido tanto tan directamente el impacto, aunque sí resentíamos y veníamos creciendo más lentamente, como habíamos mencionado. Hablando de esas cifras, y aunque no le creemos a ojos cerrados las cifras oficiales, pero tomándolas como referencia, ¿cuál fue el mejor momento económico en materia de crecimiento en los últimos gobiernos para Honduras? Bueno, hubo un proceso importante entre 2004 y 2007, todavía 2008 un poquito, cuando más bien veníamos a la inversa, en toda Latinoamérica venía creciendo muy fuertemente. Fue cuando llegamos a tasas de arriba del 6%. De ahí, después de la crisis de 2009, entramos otra vez en bajo crecimiento, aunque hasta 2013, 14 creo que fue la última que habíamos crecido 4.8%. Como dice usted, todavía con reservas sobre esa tasa, pero es la mayor referencia que teníamos. Hablando de esas cifras y esas revelaciones, ¿ustedes le creen a las cifras del Banco Central? Son metodologías estandarizadas a nivel internacional y generalmente son monitoreadas también por organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. A veces lo que ocurre es que hay diferentes fuentes para nosotros. Entonces, una es Banco Central, pero por ejemplo el Consejo Monetario Centroamericano también produce cifras a nivel regional, tomando como base las cifras oficiales siempre, pero ellos hacen sus propios ajustes. Entonces siempre hay cifras diferentes entre diferentes organismos, incluso si asumimos las cifras del Fondo Monetario o del Banco Mundial, siempre hay un poco de diferencia. Sin embargo, metodológicamente son aceptadas y son la mejor referencia que tenemos. Evidentemente, el golpe de la pandemia ha sido brutal para la economía mundial. En el caso concreto de Honduras, licenciado Cárdenas, ¿cuáles diría usted que son los rubros del quehacer económico que se llevaron las más dramáticas lastimaduras? En nuestro caso, entre los más afectados está el rubro del turismo, realmente que era una fuente importante que traía mucho dinamismo en años recientes. Transporte fue otro sector que nos afectó mucho, y obviamente el tema de construcción también. Con los fenómenos naturales también se perdió mucha producción agropecuaria, entonces nos ha estado afectando en esto. Otros sectores que, si bien no son importantes en el peso económico, el tema de la cultura, las artes han estado prácticamente cerrados, teatros, cines, no hay conciertos para los músicos, entonces ese sector también ha sido golpeado. ¿A los mercados financieros siempre les fue bien? Sí, realmente ellos no sufrieron mucho, aunque ahora sí van a ver un poco la otra cara, que serían las consecuencias, porque muchos de los prestatarios no van a poder honrar sus deudas, entonces hay que hacer muchas readecuaciones y es uno de los sectores a estar pendientes ahora, porque hay riesgos de que puedan entrar en algunas dificultades algunas instituciones financieras, no totalmente como sistema, porque como sistema siento que todavía hay bastante solidez, particularmente en el caso de Honduras. Sin embargo, algunas instituciones financieras, y no necesariamente bancos, también podemos pensar en cooperativas y en otro tipo de instituciones que podrían entrar en dificultades. ¿Han medido el impacto en el sector estrictamente comercial? No, realmente creo que no he visto cifras. Lo que pasa es que el sector comercial es bastante amplio, y recordemos que mucho del sector de comercio está en la micro y pequeña empresa, y hay mucho sector informal ahí en el tema de comercio. Entonces no hay una medición precisa con esto. Particularmente a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿cómo le fue?
Mire, yo siento que en términos de importancia relativa fueron de los más afectados. Recordemos que la economía estuvo prácticamente cerrada por completo por casi 6 meses y este sector es un sector que no tiene capacidad de ahorro, digamos. Entonces esta gente no tenía cómo sostenerse por mucho tiempo y menos para estar 6 meses prácticamente confinados. Entonces, en ese sentido, creo que el impacto fue más fuerte y algún segmento que pudo entrar en pobreza posiblemente ha provenido de ese sector. Siempre siguiendo con esas cifras, presidente Cárdenas, ¿cuánto dejó de percibir el gobierno? El gobierno en el 2020 bajaron sus ingresos en 26.000 millones de lempiras. Tenían una meta de casi 110.000 millones y recaudaron más o menos 84.000 millones. Es más o menos el equivalente del incremento presupuestario del 2000 al presupuesto del 2021, que fue de 22.000 millones de lempiras. Sí, sería equivalente, claro. ¿A usted le parece razonable un incremento salarial, un incremento presupuestario de esas magnitudes? Bueno, en realidad ha crecido bastante el gobierno en los últimos años. Realmente sí, consideramos que es un tema de discusión, el peso relativo del gobierno en la economía. En nuestro caso estamos arriba del 50% del Producto Interno Bruto, está a través del Estado, y eso es un tema que sería importante entrar en discusiones cuando veamos el tema de la discusión política, de política pública, digamos, ligado a los... ¿Quiere darme su opinión sobre el manejo de la política del gobierno nacionalista, de la política económica del gobierno nacionalista, presidente del Colegio de Economistas? Resérvesela para después de una pausa, si le parece. Claro que sí. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Presidente Cárdenas, deme su opinión sobre el manejo de la política económica que hace el actual gobierno. En los últimos años, realmente la política económica en general ha seguido bastante la escuela y los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, recordemos, si bien el primer gobierno después de la crisis de 2010 a 2014 tenía dificultades porque no había acceso todavía a financiamiento externo, a recursos externos, y se creció la deuda interna. Y ese gobierno nos terminó con un déficit fiscal de 7.9%, que es bastante fuera de los estándares recomendados por el Fondo Monetario. A partir recordemos, en diciembre de 2013 se aprobaron una serie de leyes en el Congreso Nacional, que seguro usted recuerda bien porque estuvo ahí, y una de estas fue las reformas fiscales para mejorar los ingresos del Estado, y el gobierno entró entonces en lo que llamamos en términos macroeconómicos en un proceso de consolidación fiscal. Es decir, de ese 7.9% de déficit fiscal se creó la ley de responsabilidad fiscal y la meta fue traer el presupuesto público casi a un equilibrio, estábamos terminando en un 1% en el 2019 de déficit del sector público financiero, y esto entonces implica lo que ellos hablan de una estabilidad macroeconómica, pero implica también sacrificios en otros sentidos. En resumen, ¿cómo los califica? Muy ortodoxos, bastante ortodoxos. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Son excesivamente religiosos cuando se trata del fondo? De alguna manera sí, es bastante apegado a los lineamientos. ¿Qué resultados tenemos con eso? ¿Qué consecuencias tenemos en la economía nacional con eso? Bueno, por un lado, las consecuencias positivas es una estabilidad macroeconómica en el sentido de tener lo que llamamos espacio fiscal. Podemos tener diferencias con ellos en cuanto al manejo de deuda, que es el otro componente de tener una consolidación fiscal, y la estabilidad macroeconómica de tener más o menos controlado la relación deuda con el PIB.
Sin embargo, ahí sí sentimos que se fue un poco de la mano, pero creo que de alguna manera nos generó espacios en cuanto al tema de la pandemia y recurrir también a opciones de financiamiento durante la crisis. Sin embargo, hay un déficit, digamos, de alguna manera, en muchos sectores sociales o en apoyo al sector productivo, particularmente pequeña y microempresa, que nos ha dado como resultado un crecimiento bastante desigual, con bastante pobreza y mucha desigualdad. Licenciado Cárdenas, podrá quejarse usted de cualquier otra cosa, pero bien peinadito está en la caricatura. Seguro que sí. Muchas gracias, se lo agradezco. Bien peinadito, sí. Seguro. Eso se lo garantizo. Por supuesto. De por sí no necesito mucho para peinarme. No he dicho nada yo de eso. Yo lo reconozco, así que no hay problema. Muy bien. Retomamos ese asunto del el desempeño de la gestión económica. ¿Cómo se mide el éxito de una política económica en un país como el nuestro, más allá de eso de quedar bien con papafondo? Sí, definitivamente el objetivo final es bienestar para sus ciudadanos. Digamos, es el sentido de la política en general, sí, y particularmente la política económica como uno de los brazos importantes en ese proceso. Entonces, en la medida que no se genera bienestar para la población, quedan como en el aire los resultados estrictamente macroeconómicos. ¿Cuáles son los indicadores de ese bienestar de la sociedad? Bueno, teníamos un 59% de pobreza, casi 60% de pobreza hasta el 2019, de los cuales un 36%, casi 37% estaban en pobreza extrema, lo que significa que no tenían siquiera la capacidad para adquirir la canasta básica de alimentos. ¿Quién es un pobre extremo? Estos que no tienen ingresos suficientes para comprar, para satisfacer sus necesidades alimenticias. Sumados los ingresos de todo el núcleo familiar. Un hogar de más o menos 4 personas. Entonces, ese es pobreza extrema. Es un pobre extremo. El pobre relativo, que sería más o menos el otro 27%, son que sí cubren sus necesidades de alimentos, pero no van más allá. Es decir, temas de educación, de transporte, de vestuario, otro tipo de bienes y servicios no los abarcan. Pero imagínese cómo es de grave que no se abarca, no se alcanza ni siquiera un mínimo medido a través de la canasta básica, por ejemplo. Alimenticia. Y la canasta básica está tan limitada que no alcanzar eso ya es un escándalo. Sí. En términos de las cifras generales del desarrollo económico de una sociedad como la nuestra. En la canasta básica no hay cosas que son básicas. Sí. ¿Está usted de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Precisamente por eso tenemos el otro sector. Ya para los que son no pobres, por ejemplo, o aún los pobres relativos, ya hay un poquito más de bienes y servicios, pero definitivamente no son para tener un nivel de bienestar apropiado para la familia. Y estas son cifras que le digo hasta 2019. Realmente con 2020 estamos pendientes, incluso mediciones del Instituto Nacional de Estadística para 2021, pero estamos estimando que la pobreza pudo estar ahora en un 70%, lo que significa que los pobres extremos podrían andar cerca de un 45% de los hogares del país. ¿En cuánto se incrementó el nivel de pobreza por la pandemia? Como en un 8%. Esa medida, ¿qué relación guarda con otros países del área? Creo que es mucho más alta. No tengo cifras comparativas de pobreza, pero sí en términos de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tuvo un decrecimiento creo que 2.1% de su Producto Interno Bruto. En el caso de Nicaragua también la caída fue menor y la diferencia es que estos países no cerraron su economía completamente por tanto tiempo como lo hicimos en Honduras. Entonces en Honduras eso fue lo que más nos pasó factura.
Licenciado Cárdenas, ¿cómo se revierte un panorama de pérdidas con esa gravedad? Básicamente, los componentes principales son de inversión, digamos. Necesitamos tener proyectos de inversión para recuperar los empleos y la capacidad productiva de la economía. Esto refiere inversión en infraestructura, por ejemplo. Hubo mucha infraestructura dañada por los huracanes que hay que rehabilitar. Hay mucha infraestructura también necesaria para el control de inundaciones. Ahora estamos hablando de proyectos de represas hidroeléctricas para el Valle de Sula, pero también hay que invertir en mejorar la capacidad productiva de la economía, en puertos, aeropuertos. Entonces es mucho de este trabajo, y ahí hay un fuerte espacio para el sector público, pero también para el sector privado. ¿Y ese sector privado cómo se estimula en una circunstancia como la que tenemos? Es complicado porque recordemos que cuando hablamos del sector privado, por un lado tenemos el sector privado interno, en donde necesitamos tener, digamos, una demanda efectiva dinámica, una economía más dinamizada. Necesitamos tener incentivos, necesitamos tener una mano de obra calificada, un mercado laboral con mayores competencias, y esto realmente es difícil tenerlo por ahora. Igual todas las facilidades de acceso a servicios como energía en cantidad y calidad suficiente y a un precio razonable, en lo cual nosotros estamos ya entrando en dificultades, y acceso a otros servicios también para que ellos desarrollen sus actividades. Presidente del Colegio de Economistas, ¿las crisis son oportunidades? Definitivamente, toda crisis genera oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos ahora entonces en este agujero? Yo siento que la mayor oportunidad es poder reconstruirnos como país. Pensar, necesitamos mucha pacto social, muchas alianzas con diferentes sectores para salir con una economía que tenga un crecimiento inclusivo, en donde haya un mejor uso de los recursos públicos, orientados a una buena parte de los compromisos sociales, todos los retrasos sociales que tenemos, pero también hacia crear condiciones para mejorar la producción y productividad en estos sectores más desfavorecidos que estábamos hablando, mucha participación de micro y pequeña empresa. Tenemos prácticamente casi entre el 60 y 70% de fuerza laboral ubicada en el sector informal de la economía, en donde no hay acceso a salud ni a seguridad social, y mucho menos a una pensión por vejez, para protección durante la vejez. Entonces, hay estos temas que tenemos que discutir como sociedad para encontrar una vía para un modelo de crecimiento económico que nos traiga beneficios a todos. ¿Cuáles de esos propósitos se pueden alcanzar con un gobierno como el que ahora tenemos, en la circunstancia en la que se encuentra? Actualmente es muy poca, digamos. Tenemos dificultades porque hay mucha división interna, hay poca credibilidad realmente, tanto interna como externa, en el actual gobierno, y esto nos dificulta. Obviamente, cuando hablábamos de hacer llamados para tener estas discusiones a nivel nacional con diferentes sectores para encontrar las mejores vías para la salida a esta crisis, cuando hay llamados de parte del gobierno, sabemos que más bien hay mucha oposición. Entonces sentimos que en este momento no hay condiciones propias para eso. Entonces, ¿cómo presagia que cerremos este año, que es el último del gobierno nacionalista? Bueno, la tendencia va a ser igual a recuperar una parte de lo que se perdió el año anterior. Recordemos que una base del crecimiento va a ser impulsada por el gobierno central, que ha estado amparando estos en mucha deuda, en acompañamiento de deuda para hacer estas actividades, pero definitivamente la tarea, la principal parte, le va a tocar al gobierno entrante. ¿Cuánto debemos?
Bueno, no hay una cifra exacta. El FOSDE maneja 16.500 millones de dólares. En el gobierno estamos hablando entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Promedio 13, 14, 15 mil millones de dólares. Sí, unos 14.000 millones. Uy, Dios mío, uy, Dios mío. Vamos a una pausa mientras reflexionamos así cómo pagamos esa bonita factura. Sí. Vamos a una pausa, pues. Emitimos nuestro programa todos los domingos, después de Noche de Gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo. El programa Vanegas es un encuentro siempre con la inteligencia de nuestros interlocutores que vienen siempre a aportarnos luz a una sociedad que tanto lo necesita y edulcoramos esa conversación con el buen humor de una caricatura en vivo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ustedes sin duda son el componente más importante de nuestro programa. Gracias por hacernos felices en nuestro encuentro cada domingo. Gracias a todos. Si quieren disfrutar de entrevistas que ya corresponden a las fechas pretéritas, pueden visitar la multiplataforma, ese portal fantástico del Internet, en donde está el espacio de esta casa de televisión bajo el dominio www.televicentro.com. Hay allí espacio para que puedan ustedes tener una búsqueda muy eficiente de programas de fechas anteriores. Gracias por elegir el programa Vanegas. Estoy avanzando bastante en la caricatura, presidente del Colegio de Economistas. El peinado, como siempre, como le dije y como ya estuvimos de acuerdo, está más o menos apropiado. ¿De qué color quiere la corbata en la caricatura? A mí me gusta esa que lleva ahora. Pero en la caricatura, ¿de qué color lo quiere? No, está bien, perfecto. A mí me gusta el color. El rojo encendido, la libertad. Sí, definitivamente. Muy bien. Aquí estará. ¿Es usted militante de algún partido político? No directamente. Tengo amigos en todos los partidos y tengo muy buenas relaciones, pero no. En mi juventud tal vez alguna vez participé. Ya. En mi pueblo, en Progreso. Muy bien, si quería algún otro color, aquí tenemos algunos disponibles, pero el rojo está fantástico. El rojo está bellísimo. Aquí está ya en la caricatura que usted llevará como recuerdo de nuestra conversación este domingo. ¿Cuánto debemos al fin de cuentas? ¿Unos 14.000, 15.000 millones de dólares? El ratio está entre 11.000 y 16.500 millones. Yo pensaría que sí, unos 13.000 millones quizá, podríamos pensar. ¿Cuán manejable es una cifra de deuda de ese calibre para un PIB como el nuestro? Es pesado porque ya nos estamos acercando a las líneas amarillas. Digamos, veníamos más o menos en una relación deuda-PIB en 47%. Con las deudas aprobadas por el Congreso en el 2020 se aprobó que podía llegar hasta 57% del PIB, pero yo pensaría que finalmente ahora estaríamos ya más cerca de un 60% del PIB, lo que lo hace riesgoso, digamos, porque lo que hablábamos al principio, otro de los objetivos de la política económica es tener este espacio en términos de manejo de deuda para en momentos de crisis, es decir, por mala suerte, nos tocara un choque externo en el próximo año, tener algún espacio para poder amortiguar ese shock. Si ya estamos casi con el agua hasta el cuello en términos de deuda, va a ser difícil tener acceso y entraríamos entonces en dificultades a nivel macroeconómico. ¿Recuerda usted cuánto debíamos hace 8 años al inicio de este gobierno? Creo que eran como 6.000 millones de dólares. Hoy debemos 10.000 millones de dólares más. Sí, en términos de la cifra de FOSDE, sí. 10.000 millones de dólares más debemos después de 8 años de este gobierno. Ya más que duplicado. ¿Qué futuro nos espera? Tomando en cuenta esa dantesca cifra de la deuda, por supuesto. Sí. En lo inmediato, definitivamente tendremos que retomar la palabra de los ajustes económicos. Definitivamente, después de no me asuste, de la pandemia. No me asuste. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser necesario. Recuerde que el Congreso Nacional... ¿Qué? ¿Va a ser necesario qué?
Va a ser Diga esa necesario palabra incómoda. hacer ajustes económicos a nivel ¿Clavarnos más macro. impuestos? En ambas vías. Yo siento que vamos a necesitar ajustar gastos, es decir, se ha venido criticando al gobierno que no hay una revisión del tamaño del aparato público, lo que veníamos hablando, varias instituciones que puedan estar teniendo algunas actividades duplicadas. Esto va a ser necesario revisar, pero también, sin duda alguna, si no es suficiente ajustar por el lado de disminución de gastos, habrá que ajustar también por el lado de impuestos. Recientemente el presidente Duque de Colombia acaba de anunciar, o por lo menos está en el trámite legislativo, la aprobación de un paquete de impuestos espantoso para los colombianos. ¿Ese mismo camino nos espera a nosotros, licenciado Cárdenas? Depende qué tanto se pueda ajustar, digamos, pero definitivamente yo siento que sí va a ser necesario. Sobre todo dependiendo también de si seguimos con la lógica de seguir manteniendo esta relación estrecha con el Fondo Monetario Internacional, se va a requerir con más fuerza hacer este tipo de ajuste. Recordemos que algunas de las líneas que ya se han venido manejando y que varios países lo han estado ya impulsando, son este tipo de impuestos sobre bienes y servicios electrónicos, por ejemplo. Algunos servicios como, bueno, perdón el comercial, pero como Netflix, apoyos a muchos de estos programas y paquetes que se contratan a través de tarjetas de crédito, se pagan internacionalmente y no están pagando impuestos sobre venta. Ya Costa Rica lo intentó y tuvo algunos problemas internos por algún paquete de medidas también similares que estuvo impulsando. Yo siento que esa discusión va a venir ya con el nuevo gobierno y yo siento que los políticos deberían ya irlo considerando, ir viendo cómo sería este proceso. Una cosa es el ajuste de las finanzas públicas y otra cosa es el monstruo de la deuda que sigue allí. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a la deuda, presidente del Colegio de Economistas? Yo creo que la palabra, en principio, ahí es estabilización de la deuda. Es decir, no podemos seguir creciendo más allá de esa relación deuda-PIB, porque significa que estamos comprometiendo la economía más allá de nuestras posibilidades. Y el costo realmente es que, por ejemplo, ahora estamos pagando 42.000, posiblemente este año suba unos 45.000 millones de lempiras del presupuesto nacional, precisamente para el pago del servicio de deuda, capital e intereses. Y eso entonces le deja a la política fiscal mucho menos espacio. Si a eso le sumamos que hay un compromiso de un 11% de ingresos para las alcaldías, 3. Que no se cumple necesariamente, ¿no? Exactamente. Igual el 4% para la universidad, para la pedagógica, para la Corte Suprema. Entonces, con todos estos compromisos, realmente el espacio fiscal que queda es muy poco. El resto queda básicamente para pago de salarios de los empleados públicos. Entonces, para lo que hablábamos, la necesidad de inversión, la necesidad de restituir esta deuda histórica que tenemos con los sectores salud, educación, está quedando poco espacio. Entonces, si mañana lunes temprano usted amanece en un escritorio con todo el poder para decidir, ¿qué 3 cosas, no le pido más, qué 3 cosas le pediría al gobierno que haga para cumplir un solo propósito? La generación urgente de empleo en Honduras. 3 tareas que el gobierno debería de empezar a hacer ya, tan pronto como mañana. Miren, si son 3 tareas, yo pensaría, 1, agilizar toda la inversión pública en infraestructura, todo lo que necesitamos hacer de infraestructura. 2, los programas de vacunación, impulsar los programas de vacunación masiva, porque eso es lo que nos va a permitir retomar los empleos y generar nuevamente la normalidad del aparato productivo. Volver un poco en este sentido. Y quizás un tercero, impulsar que el financiamiento llegue a los sectores productivos pequeños y medianos, particularmente ahora que viene la época de siembra en los sectores agropecuarios, pero también acompañado con capacitación para mejorar la capacidad productiva y la productividad de estos sectores. ¿Cómo se recuperan los pequeños? ¿Solo con crédito?
No, más bien hay que tener cuidado porque puede ser peligroso sobreendeudarse, digamos. Habría que tener un equilibrio porque yo me puedo endeudar, pero si mi nivel de ventas no es suficiente para repagar esos créditos, más bien puede causar más daño el crédito. ¿Se está hablando con el Fondo Monetario? Sí, este gobierno va a llegar hasta el final. Recordemos más bien, esta semana hubo una reunión con el fondo en la revisión del acuerdo que se tiene hasta ahora. ¿En qué consisten esas conversaciones? En ver que las previsiones se vayan cumpliendo, las proyecciones de ingresos, las proyecciones de gasto, los niveles de déficit fiscal, estábamos hablando que esté dentro de lo aprobado por el Congreso, el tema de la ENE particularmente, que se vaya, que tratar de estabilizar, tratar de ver cómo se cierra ese hueco de la ENE. Pesa horrores en el déficit fiscal, ¿no? Es el 50% del déficit de esos 70.000 millones que debe la ENE. Sí, es un horror ese problema. Claro. Y está ligado también al tema de deuda externa. Recuerde que varios de los bonos soberanos, de hecho el año pasado se colocaron $600 millones precisamente para la ENE, para eso. Y a la vuelta estamos otra vez con este problema de déficit. Y obviamente, mientras no se reduzcan las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENE, va a ser difícil que se cierre. Ahora, también se ha ido avanzando muy lentamente en este programa de reformas en la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica y esto también va impactando en que se retarde la recuperación del sector energía. ¿De qué depende que se acorten los tiempos para revertir ese decrecimiento económico que hemos tenido con la pandemia en términos generales? Seguimos dependiendo del sector internacional, como le mencionaba. Entonces, de alguna manera, en la medida que las economías desarrolladas y los mercados emergentes se recuperen, esto nos va a impulsar. De hecho, una buena parte de nuestra economía está dependiendo de las remesas familiares, que dependen de mantener los empleos de cómo están los bolsillos allá en el norte. En Estados Unidos, exactamente. Sí. Y se ha venido desempeñando de forma favorable la economía norteamericana, eso nos ayuda mucho. También el hecho que se estén recuperando los precios de algunos commodities, como el café, la palma africana se ha ido mejorando, aunque a la vuelta también algunos otros productos de importación también nos están jugando con las subidas de precios, particularmente el petróleo, muchos alimentos, de los que seguimos siendo deficitarios. Entonces eso nos juega un poco. Pero la recuperación del sector de la economía internacional es un elemento importante para la recuperación de nuestra economía. ¿Han medido ustedes en cuánto significa el impacto de la corrupción en las finanzas públicas? Hay varias mediciones, digamos, pero no hay una metodología precisa, pero sí se estima que las estimaciones van entre 25.000 hasta 50.000 millones de lempiras por año. Espantosos estos. La última pausa del programa Vanegas. Siga aquí, por favor. Los retoques de la caricatura y mis últimas inquietudes para el presidente del Colegio de Economistas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué espera el presidente del Colegio Hondureño de Economistas del debate político de este año electoral? Bueno, realmente está... Parece por su gesto que lo puse en una situación incómoda. Sí. ¿No es un tema que le agrade mucho? No, me gusta realmente todos los temas. También sigo el tema político. A ver. Lo que sí que lo siento como que todavía no está muy claro el panorama. Por algo que sea, échese ese trago. Sí. Sí, siento que hay mucha dispersión en el panorama político, hay todavía muchas contradicciones. Siento que no hay liderazgos claros en este momento. Y como mencionábamos en otros segmentos, sí necesitamos a alguien que tenga capacidad convocatoria, porque para salir de esta situación vamos a necesitar consenso, vamos a necesitar participación de todos los sectores, incluyendo el sector privado y los sectores sociales, profesionales. Y ahí necesitamos algo que nos acerque a la unidad, de alguna manera a la negociación, para poder llegar a acuerdos que nos viabilicen la salida.
Muy bien. Creo que uno de los enfoques fundamentales que como sociedad debemos pedirle a los políticos en el debate en el año electoral es la orientación a una economía en desarrollo, con igualdad, con equidad de oportunidades y sobre todo a una economía que impulse el crecimiento de todos en igualdad de condiciones frente al acceso al dinero, a los medios de producción, a los financiamientos y que nos lleve a una economía que no sea de crear dependencia. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Completamente. Necesitamos ir hacia una economía inclusiva, digamos, un crecimiento económico que beneficie a todos los sectores. No 2 o 3 volviéndose más ricos cada año y el resto de los 10 millones de hondureñitos empobreciéndose de una manera brutal. ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo. Ahora bien, para lograr eso tenemos que revisar algunas pautas o tomar como pauta algunas de las acciones de las políticas económicas y sociales de los gobiernos. Por ejemplo, llegamos al tema del paternalismo. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿cuánta incidencia tienen los programas paternalistas del gobierno en la reducción de la pobreza? Realmente no han mostrado efectividad, realmente. Tenemos casi 20 años de programas de reducción de pobreza. Nos hicieron una condonación de deuda para destinar recursos para pobreza y sabemos que estamos igual o peor que hace 15 o 20 años. Entonces no hay así un impacto realmente importante. Claro que en alguna medida estos, por ejemplo, los programas de transferencias monetarias condicionadas se supone que van a tener un impacto intergeneracional porque estamos protegiendo los niños que están ahora menos de 5 en el tema de salud, de 5 años, y hasta entre 6 y 18 años de educación, que se supone que ya deberían estar integrados al mercado de trabajo. Lo que pasa igual que si la economía, de nuevo, no es inclusiva y entonces cada año, por ejemplo, más o menos entre 180,000 a 200,000 nuevas personas, nuevos hondureños salen a buscar trabajo, entran al mercado de trabajo y la economía no está generando estos empleos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese enfoque si eso fuera una cosa que en la letra pequeña funcionara. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de condicionar un bono para una familia si mantiene al niño inscrito en la escuela. Ahí estamos volviendo a lo que hacían los antiguos ministros de educación, coleccionando estadísticas, coleccionando cifras. ¿De qué nos sirve? Vámonos a la letra pequeña, licenciado Cárdenas. ¿En qué sistema educativo están esos niños? ¿Les están liberando de la pobreza? ¿Les está ayudando para que tengan una visión distinta a la de sus padres? ¿O estamos manteniéndolos en un sistema educativo que perpetúa la pobreza y la dependencia? No, definitivamente, ahí ligamos la otra parte, ¿no? Porque no solamente es mantenerlos dentro del sistema educativo, sino ver entonces qué están recibiendo dentro del sistema educativo. La calidad de la educación que estamos viendo, sabemos que no tiene. La pandemia nos ha desnudado todavía más todas estas deficiencias. Según estadísticas del INE, sabemos que solamente un 39% de la población tenía acceso a Internet, aun cuando 92% tienen acceso a un teléfono celular, pero a Internet solo un 39% y solo un 16% tiene acceso a computadoras. Entonces tenemos realmente un nivel de mucha desigualdad porque estas estadísticas son mucho más graves en el sector rural. Y si a eso le ligamos que hay mucha deserción precisamente por esta no adecuación del sistema productivo, relacionado también con el nivel de pobreza de la población. Tenemos más de 1 millón de niños que ni estudian ni trabajan, digamos, bueno, entre niños y adolescentes y adultos, sí, adolescentes jóvenes que no estudian ni trabajan y eso realmente prácticamente es un fracaso del sistema educativo. ¿Sigue siendo el sudor de los hondureños en el extranjero el principal soporte de nuestros ingresos? Están representando el 20% de nuestra economía realmente. Y
obviamente, además de impulsar demanda interna, es decir, consumo de los hogares, lo que implica dinamismo de alguna manera de la economía, también están sosteniendo el valor de nuestra moneda. Es decir, toda esta apreciación del empira que vimos a lo largo de estos últimos años viene particularmente por el incremento de las reservas, amparado en el sostenimiento de las remesas internacionales, más los financiamientos que se recibieron en el 2020. ¿A qué se debe que la moneda se ha revaluado en esta pandemia? A la cantidad de reservas internacionales que ha acumulado la economía, derivadas, mencionamos por una parte, del sostenimiento, incluso crecieron un poco las remesas de nuestros compatriotas en el exterior, los financiamientos, los ingresos de divisas por los préstamos recibidos en el año anterior, y también una mejora engañosa en nuestras cuentas externas, en lo que llamamos la balanza de pagos, porque a raíz de la pandemia y que se cerró el comercio internacional, cayeron nuestras importaciones y nuestras exportaciones también. Pero nuestras importaciones, por lo mismo que la economía se deprimió tanto, las importaciones cayeron más Sí. que las exportaciones, y eso nos hizo una mejora relativa en el comercio exterior, que nos hizo usar menos divisas. Digamos. Pero ahora, en la medida que la economía de nuevo más bien va a ser un indicador, si la economía se dinamiza, vamos a empezar a importar, a demandar más insumos, más materia prima, y eso va a retornar entonces al nivel de tipo de cambio más real de la economía. Honorable presidente del Colegio Hondureño de Economistas, ha sido un gusto para mí tenerle hoy aquí en el set, y quiero ofrecerle una caricatura como agradecimiento. Es lo que podemos darle. Muchísimas de lo gracias. que tenemos, le damos. Y aquí quiero compartirle al público el dibujo con el que honramos la presencia del presidente del Colegio Hondureño de Economistas, el licenciado Elmis Cárdenas Villalobos, consultor, catedrático universitario, hombre brillante, un gran profesional. ¿Qué me dice el dibujo? Sí. No, fantástico, realmente me gusta. ¿Se siente identificado o no? Sí. Definitivamente se nota su profesionalismo y su peinadito experiencia. en el que quedamos de acuerdo? Sí, no me quejo. Ni yo tampoco. Sí. Licenciado Cárdenas, muchas gracias por su presencia con nosotros. Déjeme una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿Cuánto vale el dinero? No, lo que pueda comprar. ¿Le gustaría a usted ser monedita de oro? No. ¿Quién nos roba? Todo el que no nos da lo que realmente debe darnos. ¿Qué es lo mejor de ser economista? Tener una visión más clara de la realidad. ¿Un economista es necesariamente una persona próspera económicamente? No. ¿Qué es el éxito? Estaría más relacionado a la felicidad, más relacionado. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad económica de una nación? El aprender a vivir de acuerdo a la capacidad económica. ¿Qué es la pobreza? Es un lastre en donde no podemos satisfacer las necesidades. ¿Qué precio tiene la salud? No tiene precio. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? El amor y la felicidad en la familia. ¿Dónde está el dinero? Buena pregunta. Todavía me la sigo haciendo. Espero que esta auditoría financiera nos dé alguna idea. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseo muchos éxitos. Gracias a usted y gracias por su invitación. Y un buen desempeño en la presidencia de su gremio. Gracias. Gracias, licenciado Cárdenas, el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, alumbrándonos aquí con su sabiduría. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.